¿Por qué México no es una potencia mundial? ¿Corrupción? Desde los inicios del mandato de Miguel de la Madrid en 1982, con una de las devaluaciones más significativas hasta el momento, teniendo una devaluación del 500%, dándonos uno de los precios más altos del dólar desde la crisis de 1976, costando en promedio 2,000 pesos de esos entonces por dólar, ya que esto representaba una de las crisis petroleras que eran bastante significativas. Esto nos da un panorama bastante amplio de lo que hemos enfrentado frente a las crisis financieras que representan uno de los factores por el cual México no es potencia mundial. Pero aquí una pregunta para ti, lector. ¿Qué es una potencia mundial? Según Iber Newman, una potencia mundial es aquella que tiene una capacidad de influir a escala mundial a través de su poderío militar o económico. Bajo estos términos, México no parece ser una potencia mundial, ya que para efectos de poderío militar no es tan avanzado, y económicamente podría decirse que sí, pero realmente no tiene la capacidad para influir en otros países de manera inmediata, aunque ocupe el lugar número 15 a nivel mundial. Es considerado un país en desarrollo, ya que no tiene la capacidad para satisfacer las necesidades más básicas de sus habitantes. ¿Y a qué ha debido que México no es una potencia mundial? Bueno, para factores prácticos es una serie de pasos que han entorpecido el desarrollo de México. Entre el paso principal es la corrupción. La corrupción en México, ¿cómo fue que sucedió todo? Para reconocer prácticamente los factores principales, podría ser la llegada de la privatización del país y la llegada del nuevo sistema ideológico llamado neoliberalismo. En 1988 y la clara llegada de un presidente que robó la elección, Salinas de Gortari es electo presidente, quien sería el hegemónico del neoliberalismo, lo cual implementaba reformas, ventas y adquisición de deudas que marcaban una de las crisis financieras más emblemáticas de todas. El error de diciembre, frase acuñada por el expresidente Salinas haciendo referencia a que no tuvo nada que ver con la crisis, ya que para estos entonces había ingresado como presidente Ernesto Zedillo. Para explicarlo fácil, Salinas fue a pedir a Estados Unidos 20 millones de dólares y él tenía una garantía de pagarlos en dólares y no en pesos, lo cual creó una crisis financieras más sobresalientes, pasando de costar 3 nuevos pesos por dólar a 6 nuevos pesos por dólar. En palabras simples, pasó a duplicarse la deuda. Con ello, usaron un arma secreta de Carlos Salinas, el Fobaproa. Este plan consistía en rescatar a México en caso de alguna crisis. Era algo así como un ahorro que tenían en caso de que sucediera una crisis financiera, pero no sucedió de esa manera. En 1994 el Fobaproa fue usado para salvaguardar los bancos, ya que por órdenes del presidente Ernesto Zedillo era la mejor alternativa para solventar los problemas de los bancos, adquiriendo una deuda enorme. Así que eso sucedió literalmente en sus primeros días de gobierno. Pero ya en el contexto global, en el 2001 sucedió uno de los ajustes que regularon el precio del dólar a 10 pesos. En la crisis del 2008 tuvo una devaluación del 8%. Afectados por la crisis del petróleo, los costos del petróleo eran muy bajos. Con ello llevó una crisis financiera. En el 2015, la crisis en Europa se vio reflejada en México. Enfrentó una de las crisis financieras más sobresalientes. Debido a todas estas, el presidente Enrique Peña Nieto endeudó al país para solventar el gasto de la crisis. ¿Cómo llegar a ser una potencia mundial? No sé, la verdad. Me gustaría decirte la clave perfecta para llegar a hacerlo, pero ¿realmente es fácil? Pues no.